La constelación de escándalos es de lo que habla Economist cuando plantea que es lo que rodea al presidente Gustavo Petro y que parece que no se detienen. Y se refiere a varias cosas, pero específicamente y en lo que tiene que ver con nuestra coyuntura de hoy, a este martes donde el fiscal encargado del caso de Nicolás Petro, Mario Burgos, anunció que se le imputarán nuevos delitos al hijo del presidente, esta vez por la firma de unos contratos en los que presuntamente habría incurrido en delitos como peculado, falsedad en documento y firma de contratos sin cumplimiento de requisitos, y esto durante su gestión como diputado del Atlántico. El fiscal también señaló que se va a solicitar medida de aseguramiento en contra de Petro Burgos. Estos nuevos procesos salen después de la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y el supuesto recibimiento de dineros de figuras del narcotráfico que él se habría quedado, pero que presuntamente irían a la campaña del papá. Por este caso se espera que entre el 29 y el 30 de abril inicie audiencia preparatoria para el juicio. Estos escándalos estarían arrojando, según dice Economics, una sombra inminente en el mandato del presidente, creando carencias para influir políticamente en el impulso de sus reformas. El pasado jueves decía la revista que la situación de su hijo, su hermano, el gerente de la campaña, su antigua jefe de gabinete, lo hacen caer en una constelación de escándalos que afectan el gobierno, la esperanza sobre un gobierno que se está desvaneciendo. Una lectura que uno diría que está un poquito, de alguna manera, retomada por la revista Economist, cuando nuestra velocidad de noticias pues nos llevan y nos traen a los mismos temas. ¿Cómo ven estos nuevos cargos en contra de Nicolás Petro, esta vez por estos contratos? ¿Cómo leer esta serie de hechos bajo la lectura que Economist nos está planteando en términos de constelación de escándalos y la gobernabilidad del presidente? Coincido, pero agregaría esto. Esto va a ser un viacrucis para el gobierno. Y esto vuelve y se abre en abril. En abril vamos a estar en plena reforma a la salud y pensional al Congreso, en el Congreso. Y esto va a ser diría yo, otro terremoto, va a debilitar el gobierno, su capacidad de maniobrabilidad. Es decir, se prevé un semestre muy duro en la legitimidad del gobierno. Más allá que la plata no llegó a la campaña o no, lo cierto es que eso toca al presidente, toca a su familia, y hay que determinar si lo que dice The Economist es, digamos, que dice lo del hermano todavía está por verse, digamos, si a esto se le agrega un capítulo, el golpe de legitimidad es todavía mucho más duro en un país que va a tener un semestre de convulsión política. Ariel, ¿se Pero el acerca un otro, poquito a su micrófono? claro, el otro tema, Diana, es sobre todo el tema de la fiscalía. Es decir, cualquier cosa que haga la fiscalía, si para abril ya está en la nueva fiscal o sigue o está interina Marta Mancera, cualquier cosa que pase en ese debate en la Corte Suprema, en la fiscalía, en lo que diga el gobierno, va a ser un debate político. O sea, eso va a ser inevitable que eso se politice, esa discusión dentro de la Corte Suprema, lo van a vivir como persecución, otros como indulgencia. Entonces yo creo que este va a ser también muy duro judicialmente. Y el otro tema o el otro asunto que hay que mirar acá es pues la pregunta de siempre, es decir, de momento pareciera que no, pero la pregunta es, ¿los recursos o algunos de esos recursos al final llegaron a la campaña o no? Y eso abriría otro telón, pero sí va a ser un viacrucis para el gobierno de Gustavo Petro esta situación. Que me parece muy interesante si es casi que ir más allá, ¿no? De qué manera el pacto y el presidente tiene que hacer, digamos, un corte y demostrar que puede recuperar gobernabilidad. Y la pregunta aquí es qué margen tiene para hacerlo, de qué manera podría tomar distancia y recuperar esa gobernabilidad que se necesita, por ejemplo, para los proyectos que ya entran próximamente en abril al Congreso de la República. Y toca un tema también, y es que dice que el tema de combatir élites, de cero corrupción, pues definitivamente pasan por el tema de la relación con el narcotráfico. Y plantea que esa relación con la criminalización de la cocaína y que mientras eso se mantenga, pues la política en estos países nuestros, pues siempre será sucia. Con lo cual hay un círculo muy difícil para, para el presidente de la República. ¿Cómo se aproximan ustedes a esos dos hechos? Una cosa antes de responder directamente la pregunta. Yo creo que aquí todos estamos diciendo que la justicia, y en este caso la fiscalía, que opere en derecho.
Eso no niega que uno no pueda cuestionar digamos, la fiscalía de Francisco Barbosa, que ha sido y que tiene un lánguido final de participación política, como lo está haciendo el señor. Entonces, yo sí creo que una cosa es el debate con el presidente, pedirle que por favor no se meta, pero eso no puede significar que muchos de nosotros, por ejemplo, que estamos en el mundo político, no podamos cuestionar al señor fiscal, que lo que hace son shows, pero no dice, Ahora, por Ariel, ejemplo, no. aquí la pregunta es, ¿responsable o no el fiscal de su propio invento? Porque un proceso que como el de Nicolás Petro, los abogados ayer decían en este mismo escenario, que tiene los elementos suficientes para llevarlo a juicio y para establecer las imputaciones, pues termina careciendo de legitimidad por un comportamiento político del propio fiscal en otras áreas. Que igual puede uno decir de la procuradora, puede tener razón, pero es que queda deslegitimada su acción por el tema de una abierta oposición, casi que fungiendo como jefes de oposición. Entonces yo sí creo, y además ese debate va a ser ineludible de aquí en adelante. Si queda la señora Mancera, si nombran a otra fiscal de la terna. Es decir, yo lo que digo es, eso va a ser inevitable que se debata y que se dé debate, porque pues están muchos procesos por encima. El tema de gobernabilidad es delicado, respondo esto, porque los senadores y representantes a la Cámara miran encuestas. Pueden haber unos casados con el gobierno y otros tanto que no le van a votar nada al gobierno, pero en la mitad hay una serie de senadores que van a mirar mucho el tema de encuestas y que va a depender mucho de cómo el gobierno comience esa negociación uno a uno, partido a partido, y eso se pone mucho más difícil en medio de un escándalo familiar, digamos. Entonces, ¿de qué va a depender que el presidente se mejore o se llegue a unos acuerdos de gobernabilidad? De dos cosas sencillas. Uno, el revolcón ministerial, no porque eso signifique un gran cambio en las prácticas, pero sí podría dar la sensación de que el presidente quiere hacer un timonazo o no hacerlo, digamos. Lo que ha demostrado en los últimos dos o en los dos remesones ministeriales que lleva es que cada vez gobierna más, digamos, con su baraja petrista y no tanto ya lo amplía a partidos, pero eso va a depender, que cuando se dé ese timonazo, no sabemos, lo llevamos esperando mes y medio y no ha pasado. Pasará seguramente cuando menos lo esperemos. Y de lo otro que va a depender también mucho, Diana, es de lo que vaya a priorizar el gobierno en esa gobernabilidad. Si volvemos a tener todo el tema de todas las reformas a la vez, si se paraliza o no el Congreso, las relaciones con los gobernadores y con alcaldes. Yo creo que, digamos, falta por ver, pero eso va a depender de la gobernabilidad. Pero le anticipo, tanto lo de la terna de la nueva fiscal o la señora Mancera como encargada, como este tema de Nicolás Petro va a acompañar todo el año al gobierno. Y el próximo llamado es en abril, vuelvo y repito, en plena mitad de legislatura del Congreso de la República. Entonces, estamos en la fórmula, en cómo recuperar, cómo ganar gobernabilidad. Tenemos por ahora remesón ministerial como a manera de timonazo, revisar la priorización en en la gobernanza. La otra pregunta sería mantener o profundizar su propia narrativa de persecución. Muy bien, pasemos a un tema fundamental. Suéltela, sí. No, pues Diana, lo que yo digo es ahí que hay unos debates insulsos como ese, además que a mí me extraña que, digamos, que un presidente, un expresidente lleguen a ese nivel en medio de un montón de debates que nosotros necesitamos dar en este país. Entonces yo comparto la opinión de Carlos y de Gabriel, pues eso sencillamente es medio vergonzoso que un presidente y un Sí, expresidente estén en ese show. Es vergonzoso, digamos, de ahí un poco ¿qué más puede patético. decir uno? Sí, un poco Sí. patético. Muy bien, vamos a pasar al tema del cese al fuego por 6 meses que está a punto de vencerse entre el ELN y el gobierno colombiano. La mesa de negociación se encuentra reunida desde el 22 de enero en La Habana. Comunicó que el cese se prorroga inicialmente por 7 días hasta el 5 de febrero. La intención de una prórroga corta y bajo condiciones del cese que inició en agosto es poder hacer un balance de estos 6 meses a través de mecanismos de monitoreo y poder definir las acciones del nuevo cese que empezaría a regir, pues al parecer hay acuerdo en que el cese se mantendrá. Este panorama está antecedido por las declaraciones del comisionado de Paz Oti Patiño al asegurar que el cese ya estaba listo y sin embargo Antonio García salió a decir que era cuento del comisionado
y se preguntó que de dónde sacaba esos inventos. Por ahora se espera que temas como la extorsión, el reclutamiento se incluyan en la prórroga del cese, que no se ha definido en el componente local que tendrá ni por cuánto tiempo será. Además, el cese arrancará vinculando el acuerdo que se logró en México sobre freno al secuestro como práctica extorsiva. En la mesa de negociaciones con el gobierno nacional, luego de varios días de conversaciones ya entre Oti Patiño y los miembros del ELN desde el pasado 22 de enero, con lo cual no ha podido llegarse a una definición de si el cese al fuego va a prorrogarse. Por lo pronto lo tenemos hasta el 7 de febrero. ¿Cómo están viendo el desarrollo de estas discusiones y de lo que pueda pasar? Hacer esta prórroga corta envía un mensaje de que se están haciendo las cosas sin prisa y bien, envía un mensaje de las tensiones que puede haber en la mesa por asuntos como el secuestro y la financiación. Ariel. Diana, mire, tenemos una situación, para que no me malinterpreten, quiero explicar esto detenidamente. Hubo un cese al fuego de acciones ofensivas. Ese cese al fuego salió bien, al menos eso dice Naciones Unidas y varios centros de investigación dicen salió bien. Se cumplió por encima del 90% y muchos de los miedos de que muchos frentes no iban a hacer caso se desvirtuaron. Entonces la cosa salió bien. El ELN, ¿qué pensaba? Que se iba a prorrogar eso. Pero después del secuestro del señor Luis Díaz, que no es una violación al cese, pero que es terrible, rechazable, repudiable, horrendo y todos los demás calificativos que quieran, entonces el gobierno está empujado a pedirle al ELN, tiene que además de hacer cese al fuego de acciones ofensivas, hay que empezar a discutir el cese de hostilidades a la población civil. Y el ELN le dice, no señor, eso no, ya cedimos en lo del secuestro después del 31 de enero, no más. Entonces lo que muestra esta prórroga de 7 días es que hay unas tensiones. Al final yo creo que el ELN va a entender que tiene que dar algo más que el cese de acciones ofensivas. Si no, va a ser imposible que el gobierno tenga legitimidad para poder continuar a un buen ritmo las negociaciones. Entonces yo lo que siento es que hay una tensión, creo que se va a lograr, pero la tensión es muy sencilla y es el ELN quiere discutir solo cese al fuego de acciones ofensivas, que es lo tradicional, hay que decirlo también, y el gobierno le está pidiendo, tenemos que hablar del fin de hostilidades a la población civil, y ahí está el enrollo. Va a haber un cese un poco más de lo que hubo en estos últimos tiempos, sobre todo además porque se suspende el secuestro que esperemos que se cumpla desde pasado mañana y esperemos que eso se dé. Entonces, esa es la situación. Ariel, una pregunta. Cuando usted me habla de que el ELN está en el foco de las acciones ofensivas, se refiere a con el Estado, o sea, acciones ofensivas. Pero resulta que esas prácticamente no existen. Las que existen son la guerra que hay con las otras organizaciones del crimen organizado en los territorios, con lo cual un cese al fuego de acciones ofensivas pues nos dice poco de alivios realmente con impacto humanitario, aunque no se tocara el fin de hostilidades a la población civil. De acuerdo, Diana, termino con esto. Ese cese de acciones ofensivas contra el Estado aliviará la situación en unos 30 o 40 municipios de los 163 donde operan el ELN. En el resto ni siquiera se siente porque hay otras organizaciones criminales. Y el Estado tampoco puede avanzar en un cese al fuego multilateral porque es prácticamente imposible llevarlo a cabo sobre el territorio. Cuando el ELN pide participación en las negociaciones territoriales, como lo hizo en el caso de Nariño, ¿a qué negociaciones se refiere? Lo que pasa, a ver, Diana, hay dos cosas. Por un lado, hay una serie de, digámoslo así, equipos territoriales que va a desarrollar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para establecer con las comunidades de esa zona acuerdos sobre cómo desarrollar los territorios. Eso en su momento se conoció como los PEDES, no sé aquí qué nombre se le va a dar y que ahí se va a dar. Lo otro es que el gobierno ha planteado la intención de crear unas zonas de paz, una especie de laboratorios de paz. Pero yo le digo una cosa, Diana, eso está todavía, un cese multilateral al fuego no lo veo por ningún lado, eso es prácticamente imposible. Los acuerdos regionales a los que se lleguen con las comunidades, está la metodología, pero no hay un cronograma todavía claro. Y no hay una priorización municipal, que es como lo que uno pediría para que se den esos tipos de priorizaciones. Entonces yo concuerdo, aquí Gabriel lo dijo, y esto lo quiero decir, si a finales de este año
no está por lo menos el 75-80% del acuerdo de paz, no se va a firmar en este gobierno, se nos mete la elección presidencial del 26 y esto sale mal. Ya nos pasó. Entonces, usted me va a decir, ¿y cuál es el 75%? El cronograma de la participación de la sociedad civil y los acuerdos a los que se lleguen con esa sociedad civil. Entonces, yo lo que digo es, bienvenido el debate sobre el cese al fuego, hablemos de hostilidades, el ELN tiene que entender que tiene que dar un cese de hostilidades para que el gobierno pueda avanzar, pero Diana, lo realmente importante no se está discutiendo, que es cómo creamos el camino para que en algún momento firmemos. Estamos en un cese al fuego, pero el reto es a diciembre necesitamos el 75%, si no va a ser imposible firmarlo, es sencillo. Entonces, yo sí le doy aún más grave lo del Estado Mayor Central, porque al menos en el ELN hay agenda, cronograma, así vaya lento. En el Estado Mayor Central no hay ni agenda, ni cronograma, ni nada, es decir, es aún más complicado. Entonces, yo esperaría, Diana, que lo del cese al fuego se supere rápido, yo creo que se va a prorrogar y entremos realmente en lo que significa la participación de la sociedad civil y la metodología para llegar a acuerdos. Una pregunta acá sobre el tema Oti Patiño, que se adelantó pues a decir que sí había una prórroga por 6 meses y después Antonio García dice que no es así y que en la mesa no se ha logrado concretar nada. Pues realmente al final pues tenía razón de alguna manera García en el sentido de que no se había logrado un pedacito pero no la totalidad. Aquí hay unos errores de comunicación costosos para la negociación o aquí cómo entender esas posiciones. Primero es, yo creo que esto hay que irlo construyendo. Es cierto que no está en el horizonte, en eso es totalmente cierto, pero también en su momento las FARC dijeron que nunca iban a dejar las armas y aquella canción entre Márquez y Santiz, el quizás, quizás que tanto odiamos, que al final dejaron las armas. Es decir, hay que construirlo. El tema es que Claro. aquí sí hay fechas, si al ELN no le guste, hay unas fechas y es coincidir calendario de paz con el calendario electoral sale mal. Y lo segundo, hay un problema de comunicación en la mesa muy duro. Y esto es culpa de Antonio García, culpa del presidente, culpa de Oti. Y es sencillo. Lo que se acuerda en la mesa, lo comunica la mesa. No lo puede comunicar nadie por fuera de la mesa. Es una regla desde las negociaciones. El gobierno santo nos enseñó esa regla que parece escrita en piedra. Hay que cumplirla. Pero si sale por un lado Oti, si sale por otro lado Antonio García, el daño a la legitimidad es que es muy grande. Es que el problema, Diana, es, mire esto, las Naciones Unidas dicen, el cese se cumplió, nadie le cree. Le dicen, no, eso fue falso, y los secuestros y los homicidios. No, pero eso no estaba incluido en el cese, nadie lo cree. Es decir, es un problema de legitimidad muy grande. Y si no lo entiende el gobierno y el ELN, que a eso es lo que tiene que solucionar, incluido, así se construya una ruta clara, sostenerlo el otro año, 2025, a meses de elecciones, va a ser muy difícil.